Buenos días, llegamos a nuestro estudio número 3. Dios levanta reformadores. Vamos a basar nuestro estudio en los capítulos 5 y 6 del conflicto de los siglos. Y nuestro texto clave se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio de hoy? Comprender cómo Dios utilizó a hombres valientes para restaurar las verdades bíblicas mucho antes de la Reforma Protestante y también aprender qué significa permanecer fieles a la verdad aun cuando ello implique sacrificio. Cuando pensamos en la Reforma Protestante, generalmente pensamos en Martín Lutero. Sin embargo, comenzó esa hora muchísimo antes. Siglos antes de que Lutero clavara su tesis en Wittenberg, otros hombres ya estaban levantando su voz para denunciar errores religiosos y llamar a las personas de regreso a la Biblia. Entre estos hombres destacan Juan Wycliffe en Inglaterra, Juan Hus junto con Jerónimo en Praga, en Bohemia. Estos hombres no fueron perfectos, pero tenían algo extraordinario. Amaban la verdad más que su propia seguridad. Amaban la palabra. Juan Wycliffe, la estrella de la mañana de la Reforma, así se le conoce. La escritora del conflicto de los siglos llama a Wycliffe la estrella de la mañana de la Reforma. Él vivió en Inglaterra durante el siglo XIV, una época en que la Biblia era prácticamente inaccesible para el pueblo común. La mayoría dependía de lo que otros les enseñaban, porque no podían leer las escrituras por sí mismos. Mientras estudiaba la Biblia, Wycliffe descubrió una verdad revolucionaria. La autoridad suprema para la fe no es una institución humana, sino la palabra de Dios. ¿Qué enseñaba entonces Wycliffe? Primero, que la Biblia debe estar al alcance de todos. Wycliffe estaba convencido de que cada persona debía poder leer las escrituras. Por eso promovió la traducción de la Biblia al idioma del pueblo. Hasta entonces, gran parte de las escrituras estaban solamente disponibles en latín. En segundo lugar, Wycliffe mencionaba que la salvación es únicamente por medio de Cristo. Él enseñó que ningún líder religioso puede ocupar el lugar de Jesús como mediador. Absolutamente nadie. En tercer lugar, la autoridad de Dios está por encima de la autoridad humana. Toda doctrina debe ser evaluada a la luz de las Escrituras. ¿Cuál sería la aplicación actual de todo esto? Bueno, hoy tenemos acceso a innumerables versiones de la Biblia. Sin embargo, muchas personas poseen una Biblia y no la leen. Lo que para Wycliffe fue un privilegio por el cual arriesgó su vida, para muchos de nosotros hoy es un libro olvidado en un estante que se llena de polvo y lo desempolvamos para ir a la iglesia. Así que la pregunta para reflexionar hoy es, ¿valoro la Biblia tanto como aquellos que arriesgaron todo para poder preservarla? La influencia de Wycliffe cruzó fronteras. Aunque él enfrentó oposición, sus escritos se difundieron ampliamente. Sus enseñanzas llegaron hasta Bohemia, que actualmente sería la República Checa, donde influirían profundamente en otro reformador llamado Juan Hus. Wycliffe murió antes de ser ejecutado, pero sus enemigos siguieron persiguiéndolo incluso después de muerto. Años después, exhumaron sus restos y lo quemaron. Sin embargo, no pudieron destruir su influencia. ¿Qué lección espiritual aprendemos de todo esto? Que las personas pueden intentar silenciar la verdad, pero no pueden detener la obra de Dios. Juan Hus. Juan Hus era profesor y predicador en Praga. Cuando estudió los escritos de Wycliffe, descubrió verdades bíblicas que transformaron también su vida. Entonces, él comenzó a predicar. Hablaba sobre la autoridad de las escrituras, sobre la necesidad de una verdadera conversión, sobre la supremacía de Cristo. Su mensaje ganó muchos seguidores, pero también despertó una fuerte oposición, tal como con Wycliffe. Llegó un momento en que él tuvo que decidir si callar para salvar su vida o hablar para permanecer fiel a Dios. Y él eligió la fidelidad.
¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Que la mayoría de nosotros nunca enfrentaremos quizá una hoguera literal, pero sí que enfrentaremos momentos en los que tendremos que decidir entre la verdad o la popularidad, la fidelidad o la comodidad, o un trabajo, la convicción o la presión social. Hus fue convocado al Concilio de Constanza. Se le prometió protección para viajar y defender sus creencias. Sin embargo, al llegar fue encarcelado. Durante meses sufrió duras condiciones en la cárcel. Finalmente, compareció ante sus acusadores. Le ofrecieron una salida sencilla: retractarse. Pero Hus respondió que no podía negar aquello que la Biblia le había mostrado como verdad. Él tuvo una fe inquebrantable. Aunque él sabía cuál sería el resultado, permaneció firme. Fue condenado a morir en la hoguera. Sus últimas palabras reflejaron una confianza absoluta en Dios. La verdadera fe no depende de las circunstancias. La verdadera fe permanece firme incluso cuando obedecer tiene un costo elevado. Pasemos a Jerónimo de Praga. Jerónimo era amigo y colaborador de Hus. Él intentó ayudarlo cuando fue encarcelado. También fue arrestado. Inicialmente cedió ante la presión y aceptó retractarse. Sin embargo, después comprendió qué tan grave había sido su error y con valentía reconoció públicamente que había actuado mal. Entonces decidió mantenerse firme en la verdad. Al igual que Hus, fue condenado a muerte. Y esto nos deja una lección poderosa. La historia de Jerónimo nos enseña algo muy importante. Los hijos de Dios pueden equivocarse, podemos equivocarnos, pero el arrepentimiento sincero permite que nos podamos levantar nuevamente. Dios no busca personas perfectas, busca personas que estén dispuestas a permanecer fieles, no importa, aunque se derrumben los cielos. La sangre de los mártires preparó la reforma. Los enemigos de la verdad creyeron que eliminando a Hus y a Jerónimo terminarían con sus enseñanzas. Pero, tal como los valdenses, ocurrió exactamente lo contrario. Sus testimonios inspiraron a nuevas generaciones. Más tarde, Martín Lutero encontraría fortaleza en el ejemplo de estos reformadores. Dios utilizó sus sacrificios para preparar una obra mucho mayor. Y hoy podemos aprender que, primero, la Biblia debe ser nuestra autoridad suprema, que las opiniones humanas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. 2, que la verdad siempre tendrá un precio. A veces ese precio es la incomodidad, la crítica o el rechazo. Número 3, Dios usa personas comunes para realizar obras extraordinarias. Ni Wycliffe, ni Hus, ni Jerónimo eran perfectos. 4, que la fidelidad deja un legado. Sus vidas continúan inspirando siglos después de su muerte. En quinto lugar, que nunca es tarde para volver a ponerse del lado de Dios. Jerónimo cayó por un momento, pero se levantó nuevamente. La historia de Wycliffe, Hus y de Jerónimo nos demuestra que Dios siempre ha tenido hombres y mujeres dispuestos a defender la verdad, aun cuando hacerlo implique sacrificio. Ellos entendieron algo que sigue siendo cierto el día de hoy. La verdad de Dios vale más que la aprobación humana, más que la comodidad y aún más que la propia vida. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos: si llegara el momento de elegir entre la verdad y la conveniencia, ¿qué escogeríamos nosotros? Mis queridos amigos, Dios sigue buscando creyentes que amen su palabra, que estudien las Escrituras por sí mismos y que tengan valor de mantenerse firmes cuando otros se apartan. Que el ejemplo de Wycliffe, de Hus y de Jerónimo nos inspire a vivir una fe basada en la Biblia y centrada en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día. Hasta pronto.